Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un domingo más para glorificar su santo nombre. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras sean tuyas, que podamos exponerlas para tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Amén. Tenemos un domingo más, hoy un día muy especial, y querías hacer una predicación de este tema muy importante que me vino a la mente esta semana. Bueno, ya habíamos tenido un estudio anteriormente, puede buscar usted el estudio en las redes sociales, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de ese ojo mágico, también lo invitamos a que usted nos busque en las librerías cibernéticas, donde tenemos carpetas donde usted puede estudiar diligentemente la sana doctrina, la palabra de Dios, que estamos muy faltos de ella. Hoy tenemos un tema muy importante, y vamos a hablar de esto. Ya le dimos la bienvenida a las personas que están aquí, las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el desconocimiento que solo hay una ley. El desconocimiento que solo hay una ley, porque la mayoría de personas, la mayoría de gente que está en el cristianismo cree que solamente hay una ley, cuando existen 7 leyes. Existen 7 leyes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto de 7 y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque yo puse un simple post en el Facebook que la ley de Levítico, que dice que no te hagas rasguños a tu cuerpo, que no te marques. Entonces alguien puso ahí que los tatuarse es pecado. Y es increíble que cuando tú tocas la llaga de una persona, todos te escriben que eso es para los judíos, que esto no es para nosotros, que esto es para aquello, que miles de excusas, pero me llamó tanto la atención que un simple post tuvo más de 2,000 shares y más de muchos comentarios, ¿verdad? Que ya ni siquiera ya lo estoy leyendo ni contestando porque es muchísimo, pero me llamó la atención que muchos creen que porque no estamos bajo la ley, ¿qué ley estamos? Cuando no se dan cuenta que tenemos 7 leyes que Dios hizo. 7 leyes, porque es un Dios perfecto de 7. Entonces hoy vamos a ver que el desconocimiento que solo hay una ley. Hay más leyes y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina Valera 1960, queremos acotar, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, si usted ve algo en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 o la nueva versión internacional dice otra cosa, y nosotros preferimos usar la Reina Valera, la purificada 1602, porque va de la mano con una de las mejores traducciones en el mundo, que es la King James de 1611, ¿verdad? Y hoy vamos a ver nuestro versículo principal en Mateo 5:17, que ya lo leímos esta mañana. Y dice así, el versículo dice, no penséis que yo he venido para destruir la ley, ¿verdad? Ahí me equivoqué yo, ¿va? Dice, no penséis que he venido para destruir la ley o la ley de los profetas, dice la Biblia, ¿va? En la pantalla está mal. Entonces Jesús dice, no penséis que yo he venido a destruir la ley o la ley de los profetas. Entonces Jesús nos está hablando de 2 leyes, porque está diciendo la ley o la ley de los profetas. No he venido yo a destruirla, ¿va? Sino he venido para cumplirla, ¿va? En algunas Biblias, en algunas traducciones pusieron, no he venido yo a abrogarla, abolirla, sino he venido a cumplirla, ¿va? Entonces, vamos a ver el contexto inmediato en Romanos 5:19, que nos dice, porque por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos, ¿va? Algunas Biblias pusieron constituidos, pero no, somos hechos justos. ¿Por qué? Porque el justo de justo murió en la cruz y ahora el justo de justo vive dentro de cada uno de nosotros. Eso hace la diferencia en un verdadero hijo de Dios y uno que no lo dice que lo es, pero no lo es, porque el verdadero hijo de Dios tiene que tener la justicia de Dios.
Tiene que tener esa justicia de Dios. No le gustan las injusticias, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver que hay 7 leyes, el Dios perfecto de los 7 pactos, 7 doctrinas, 7 ordenanzas, 7 colores en el arco iris, 7 fiestas solemnes, 7 dispensaciones, ¿verdad? 7 misterios, 7 libros que tiene Dios, 7 raptos, 7 formas como la gente fue tocada por el Espíritu Santo, 7 bautizos que habla la Biblia. Imagínense, es un Dios perfecto, a Dios no se le escapa nada, y Dios también tiene 7 leyes, ¿va? 7 maneras de la oración, y tenemos varios programas, ¿va? Para que usted los busque en las redes sociales o la carpeta de el Dios perfecto de los 7. Ahí tenemos programas o clases que nosotros enseñamos cómo Dios es un Dios perfecto de 7. Imagínense, nada más tenemos 7 pactos, entonces ¿por qué la gente sigue haciendo otros pactos? Porque para pactar se necesitan 2, y Dios tiene que hacer el pacto, no el hombre hace el pacto con Dios. Dios tiene que poner el pacto, ya da la casualidad que ya todos los dejó escritos, ¿va? Entonces, las 7 leyes de Dios. La primera ley que todo el mundo conoce, la ley mosaica, ¿va? Todo el mundo, cuando hablas de la ley, te tachan de mesiánico, te tachan de judaizar, pero la ley está en la Biblia, la ley está en el Antiguo Testamento, la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Para que los israelitas o el pueblo de Dios la cumpliese, que nadie la cumplió en 40 años, nadie la cumplió, absolutamente nadie la cumplió, ni Josué ni Caleb la cumplieron, ni el mismo Moisés la cumplió. El único que pudo cumplir la ley mosaica fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió todas las leyes. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿va? Y Él nos vino a demostrar que sin Él nosotros no podemos intentar hacer la ley, porque si Él no está dentro de nosotros, jamás podremos a llegar, ¿no? A hacer lo correcto y no lo malo, lo bueno, lo santo, ¿verdad? Y esta ley mosaica o la ley de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17, ¿verdad? No tenemos tiempo para leer toda la ley, ¿verdad? Y en Deuteronomio 5, del 11 al 21, ¿verdad? Pero esta ley de Moisés es muy importante porque hoy en día muchos la siguen enseñando como base de la iglesia, ¿verdad? Y no, porque nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento y hay una nueva ley para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no tendrás dioses delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Acuérdate de mí el día de reposo, honrarás a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás lo de tu hermano. Si se fija aquí la ley, es muy interesante cómo esta ley es casi igual a la ley de los profetas, porque la ley de los profetas dice que la ley de los profetas se cumple en 2, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces aquí los 10 mandamientos, 4 son para Dios y 6 para el hombre, porque el 6 es el número del hombre. 4 son para Dios y 6 son para el hombre, porque es el número del hombre. ¿Se fija? Los primeros 4 son para Dios y los otros 6 es para que el hombre los haga, ¿verdad? Que se acuerde de que honre a su padre, que todo eso, que etcétera, etcétera. Pero la ley de Moisés hay un problema, ¿verdad? Que en el Misat, en el Talmud, en la época del exilio babilónico, las personas añadieron más a la ley, dogmas humanos, como es común en muchas denominaciones, en muchas religiones, que la gente añade cosas que no están en la palabra de Dios. Añadieron 613 mandamientos. 613 mandamientos. Cuando vino Jesús dijo, eso es ridículo, ¿cómo que añadieron 613 mandamientos si yo no los ordené? 613 mandamientos, ¿verdad? Y miles para aclarar en 2 libros sagrados, ¿va? En el Talmud y en el Misat. Incluso cuando Jesús caminó en la tierra, si tú escupías en el lodo, el sábado era como si tú estuvieras trabajando, porque según ellos estabas haciendo barro. Tenías que atinar tu escupitina en una piedra. O sea, ¿qué clase de ley es esa? No podías desatar a tus ganado, a tus borregos para ir a tomar agua, entonces se iban a morir porque están en el desierto, porque es sábado. Entonces por eso Jesús le dijo, no, ustedes lo hacen, no sé por qué ustedes son tan dogmáticos o tan religiosos y ustedes que insisten que ustedes hacen la ley cuando no la hacen, ¿verdad?
Y dice Romanos 3:20, dice, por tanto, quitaron en la Reina Valera 60 y en la Nueva Versión Internacional, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, en algunas Biblias pusieron ningún humano, ¿va?, será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Dios nos dejó Levítico, Deuteronomio, Números, ¿se fija? Para que nosotros conozcamos qué es pecado. Sin la Biblia nosotros no conociéramos qué es pecado. Sin la Biblia nosotros no conociéramos qué no le agrada a Dios. Por ejemplo, marcarse el cuerpo de los tatuajes. Está en Levítico, ¿va? Hay otras ordenanzas de no dejarse las patillas a los hombres, o para que se vea más varonil, que es dejarse la barba, que hacerse la ropa con cierto tipo de hilos, etcétera, etcétera, que no comieras puerco, que no comieras conejo, que no comieras camarones. Todo eso está en la ley de Levítico porque él, Dios Todopoderoso, quería mantener a su pueblo sano esos 40 años en el desierto para que no muriesen en él, ¿verdad? Entonces, será justificada delante de él. Si no tuviéramos la ley, no sabremos qué no le agrada a Dios y qué le agrada a Dios. Pero las personas son muy dogmáticas el día de hoy, que dice que la persona ven las cosas de Dios como ven la ley secular. ¿Cómo poder darle la vuelta a la ley secular? Conseguir un buen abogado, falsos testimonios, falsos testigos para salirme con la mía. Así es la ley de Dios el día de hoy. La gente busca y le da vueltas. La ley dice, la Biblia establece que no nos hagamos daño a nuestro cuerpo. En los Salmos dice que no tomemos un tipo de alcohol adulterado porque es pecado. No, pero si Jesús tomó, yo también tomo. No, pero Jesús no tomó ese vino adulterado que venden el día de hoy. Entonces, vemos que nosotros le queremos dar la vuelta a lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros cumplamos las leyes de Él? Para que vivamos en paz, sanos, felices. Para eso. ¿Por qué hay tantas enfermedades mentales, enfermedades de tu cuerpo? ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Porque están alejados de las leyes de Dios. Dice, porque Cristo es el fin de la ley, se refiere a la ley mosaica, para justicia de todo aquel que cree. Ya no somos salvos por hacer la ley. Nadie fue salvo de todas maneras. Porque todos los santos en el Antiguo Testamento, si usted ha leído la Biblia, cuando ellos murieron se fueron al seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, bajó al infierno y bajó al seno de Abraham y se llevó a los que creyeron en él al cielo. Pero nadie cumplió la ley. Bueno, ya vimos que una es la ley mosaica. Número 2, la ley de los profetas. La ley de los profetas. ¿Por qué Jesús dice que hay ley y ley de los profetas? Porque solamente los religiosos en ese entonces tomaban a Isaías, ¿verdad? Tomaban a Jeremías, pero todos los profetas menores no los tomaron en cuenta, los mataron. ¿Cuántos profetas no mataron de Dios? Entonces había ley mosaica y ley de los profetas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay dos leyes. Entonces, cuando alguien te dice o te discute que la ley, ¿cuál ley? Vamos a ponernos de acuerdo de qué estás tú hablando. La ley de mosaica, la ley de los profetas, y más adelante vamos a ver la ley de la fe. ¿De cuál ley me estás hablando? Que esas son las tres mayores que están en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Mateo 5:17, no es que he venido a destruir la ley o la ley de los profetas, sino para destruir, sino para cumplirla. Ahí que me faltó el o. Entonces dice Lucas 16:16, la ley de los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. Entonces Jesús establece dos cosas en Lucas 16:16. Una, que ya no hay más profetas. ¿Quién fue el último profeta? Juan. El mismo Dios lo dice. La ley de los profetas fueron hasta Juan. Por eso muchos no comprenden por qué hay profetas, porque quitaron en muchas Biblias fueron.
¿Se fija que hoy en día tan importante es tener una Biblia confiable? Hasta Juan dice, entonces el reino de Dios es predicado. Porque todo lo que ya está profetizado, porque Cristo vino a cumplir la ley. Y no puede haber más profecías después de Cristo, porque ya todo se cumplía en él, en la cruz, ¿verdad? Dice, diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Usted tiene que saber la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. No es lo mismo. El reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu, nos dicen Romanos, y el reino de los cielos es el reino físico cuando Jesús se siente en su trono a gobernar por 1000 años. Entonces, cuando usted ve en la Biblia el reino de los cielos, se refiere al milenio. Cuando usted ve el reino de Dios, se refiere a Efesios 1:13, que cuando creemos a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo, Emmanuel se metió dentro de nosotros. Esto es muy importante. Dice Lucas 16:17, empero es más fácil a pasar el cielo y la tierra que caer una tilde de la ley. Entonces, fíjese lo que está diciendo Jesús. No está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley de los profetas. O sea, todo lo que dijeron los profetas vino de parte de Dios. Y tú no puedes cambiar nada de lo que dijo Dios. Ni siquiera una coma, ni siquiera un acento, una tilde, nada, porque Dios instituyó así, ¿verdad? Y mucho menos quitarle o añadirle a las Sagradas Escrituras. Entonces, Juan fue el último de los profetas, ¿va? Fue decapitado, fue muerto, ¿va? Fue muerto muy drásticamente, le cortaron su cabeza, ¿ya? Jesús se lamentó mucho por la muerte de él, porque él trajo el gran mensaje de Dios. Dice que la Biblia que él fue el más grande de los profetas. Imagínense, Juan no escribió nada, ¿cómo que fue el más grande de los profetas? No tiene un libro que diga ahí Juan el Bautista, ¿verdad? La Biblia no tiene un libro que diga Juan el Bautista, epístola de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué fue el más grande de los profetas? Porque trajo el mayor mensaje de Dios. Él dijo que él iba a abrir las calles, los senderos, porque iba a venir el Mesías prometido. Él trajo el mensaje del Padre. Jesús trajo el mensaje del Hijo y Esteban del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces vemos cómo él trajo el mayor mensaje y el más importante. Lávense, báñense aquí en el Jordán, arrepiéntanse, porque ellos usaban el lavamiento para entrar a los lugares sagrados, como ir al templo. Por eso cuando las bodas de Caná en Juan nos dice que estas ollas grandes de 16, 18 galones que usaban los judíos para las purificaciones, con ellos se bañaban antes de entrar al templo. Era un rito, ¿verdad? Entonces vemos en Romanos 3:21 más, ahora sin ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley de los profetas. Entonces ya la ley ya la dio y la ley es testificada por la ley de los profetas. Entonces hay dos leyes. Ahí nos dice que más ahora sin ley, la justicia de Dios se manifiesta siendo testificada por la ley y por los profetas, ¿va? Dos leyes, ¿va? Como dice en Mateo 7, ¿eh? ¿Quién de ustedes le da a su hijo un alacrán cuando le pide un pedazo de pan? Es lógico. Las cosas de Dios son obvias. Un día alguien me dijo hace muchos años, dice, yo no entiendo, pastor, la teología, yo no entiendo, es muy difícil, muy complicada a veces leer el libro de Apocalipsis, otras cosas. Muchas veces no lo entiendo. Le dije, las cosas de Dios son muy fáciles. Lo bueno le pertenece a Dios, lo malo no le pertenece a Dios. Eso es lo más importante, que tú sepas que lo bueno es de Dios, lo malo o lo chueco, torcido, no es de Dios. Eso es lo más importante que tú aprendas, ¿verdad? Eso es una teología simple. Lo bueno es de Dios, lo malo es de Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No puedes ser hijo de los dos. No puedes tener alitas de ángel y cola de demonio. Mateo 7:2 dice, todas las cosas que queréis a los hombres hicieron con vosotros, así también vosotros
con ellos, porque esa es la ley de los profetas, ¿verdad? La ley de los profetas. Entonces hay una ley que es de los profetas, hay una ley que es mesiánica o mosaica. Mateo 22:40, estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas, no la ley de Moisés. Yo he escuchado muchos pastores que dicen, vamos a resumir la ley de Moisés como dijo Jesús en 2 versículos. Eso no es cierto. La ley de Moisés es la ley de Moisés, la ley de los profetas es la ley de los profetas. Por eso muchos desconocen que hay más leyes. ¿Se fija? De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas, ¿va? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa es la ley de los profetas. ¿Por qué Jesús les dice eso a los religiosos en su época? Porque ellos no amaron a los profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron, como iban a matarlo a él. ¿Se fija? Entonces dice Santiago, Jacobo 2:8. Ciertamente vosotros cumplís la ley real, conforme a la Escritura. La ley real es la ley de los profetas. Es otro nombre que se le da en las Sagradas Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis, ¿va? Ya vimos dos leyes, ¿va? La ley de Moisés y la ley de los profetas. Tercera ley para la iglesia, la ley de la fe, escrita en nuestros corazones. La ley de la fe, escrita en nuestros corazones. Nosotros hacemos la ley de la fe no para ser salvos, sino para agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Si a Dios no le gusta esto, ¿yo por qué lo voy a hacer? Si Dios odia el pecado, yo tengo que odiar el pecado. Porque tú no puedes decir, ¿dónde está el amor de Dios? Y esto, el otro, bueno, si tú amas a Dios, tú debes amar lo que Dios aborrece. De otra manera, tú no eres de Dios. Si Dios aborrece el pecado, yo tengo que aborrecer el pecado. Porque si no, no soy de Dios. La ley de la fe también se llama la ley del Espíritu en la palabra de Dios. Tiene dos nombres. La ley de la fe o la ley del Espíritu. Es lo mismo. Entonces ya vimos que hay ley de Moisés, ¿verdad? Ley de los profetas y la ley de la fe. Ya cuando Cristo muere, entra la ley de la fe en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? La ley de Moisés, la ley de los profetas. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿La de las obras o de los profetas? Que amarás a tu prójimo y amarás a Dios. ¿Cuál ley? Dice Pablo, sino por la ley de la fe. ¿Se fija cómo hay ley de la fe? La ley de la fe. Entonces ya vemos que hay tres leyes. La ley de Moisés, ley de los profetas, ley de la fe. ¿Qué es ley de la fe? Todo lo que Jesús quiere que la iglesia haga. Como iglesia. Porque Él la compró a gran precio. Dice Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que Él la compró a gran precio con su propia vida, con su propia sangre. No compró cualquier cosa. ¿Va? No hay nada más glorioso en la faz de la tierra que pertenecer a la familia de Dios que ser iglesia. Dice Romanos 3:31, deshacemos pues la ley por la fe. Deshacemos la ley pues por la fe. Dice, no lo permita Dios, antes establecemos la ley de la fe, la ley del Espíritu. ¿Cómo establecerlas? No haciendo enojar a Dios, haciendo lo malo. ¿Va? Si Dios dice una cosa, no ir contra Él. Dicen, que Cristo es el fin de la ley, entonces yo hago lo que se me dé mi gana en el Nuevo Testamento. No. ¿Por qué? Porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial, queremos agradar a Dios, ¿verdad? O usted como hijo, ¿verdad? Porque todos tenemos un papá o una mamá, al menos que no hayamos sido fabricados en una probeta de laboratorio. Nosotros tratamos de agradar a nuestros padres, ¿o no? Cuando ya están mayores, cuando ya están viejos, tratamos de agradarlos. Yo nunca he visto a alguien que trata de desagradar a sus padres solamente que está endemoniado. Pero tratamos de agradarles así. Nosotros como hijos, la ley de la fe, la ley espiritual es tratar de agradar a nuestro Padre Celestial. Si a Dios no le gusta eso, al fin que no me va a condenar. Sí, pero ¿qué pasa? Dice la Biblia en Hebreos 12 que te va a disciplinar.
porque es tu padre. Te va a disciplinar. Dios, al que ama, disciplina. Al que no disciplina es un bastardo, dice la palabra de Dios. Quiere decir que no está dentro de la familia de Dios. Entonces, por eso tenemos también que cumplir la ley, porque no solo por agradar a nuestro Padre Celestial, porque si hacemos algo malo, tarde o temprano lo vamos a pagar, porque el pecado siempre te va a alcanzar y Dios te va a disciplinar. Y cada pecado trae sus consecuencias. Muchos dicen, bueno, pues en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, el don es del don, el regalo de Dios es la vida eterna. Sí, pero leer todo Romanos capítulo 6. Nadie está exento de la ley. No para ser salvo, sino para hacer lo bueno y no lo malo. ¿O qué diferencia vamos a hacer entre el mundo si no hacemos lo bueno y no lo malo? ¿Qué diferencia? Entonces ya porque ya soy un hijo de Dios, yo me voy a tatuar desde la punta de los pies hasta la frente. Entonces, ¿qué? Cuando me vean en la calle les voy a decir, hola, yo soy un hijo de Dios. No, si ya tenía tatuajes antes de conocerlos, está bien. Pero si ya soy redimido con la sangre preciosa y Dios me está transformando, entonces yo sé que, dice en Corintios, que yo tengo que dar cuentas de mi cuerpo. Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice Romanos 13:8, dice, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino que améis los unos a los otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. No debáis nada a nada. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. ¿O qué? ¿Qué clase de cristiano es que ese que le debe a todo el mundo? ¿Verdad? Porque es malo, porque no vamos a dar un testimonio bueno a ellos. El chiste es que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Hay veces que nosotros nos sentimos ahorcados, apretados, está bien. Pero yo estoy hablando de las personas que lo hacen por tomar el sistema. ¿Verdad? Romanos 13:10 dice, y el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Dice en el Nuevo Testamento, la ley de los espiritual, la ley de la fe, dice, ama hasta a tu enemigo. Perdona las veces que sean necesarias. Reconcíliate con otros. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré bajo la potestad de ninguna. ¿Por qué? Porque el pecado te atrapa. ¿Sabía que el pecado es como una carnada? Cuando usted va a pescar, usted pone una carnada y tira el gancho ahí. Y lo ponen en un fierro que se llama un anzuelo, pero ¿sabía que ese anzuelo en inglés se llama hook? De ahí viene el nombre de las prostitutas hookers, porque ellas son un gancho que te lo tiran y órale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el pecado te puede traer mal, ¿verdad? No, que una copita, no hay problema. Al rato ya son 2, al rato 3, al rato amaneces en Tijuana borracho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado crece. El pecado crece. Yo cuando fui joven, yo vi muchos de mis amigos que fumaban y no nada más fumaron. Al rato ya fumaban marihuana, al rato fumaban crack, al rato ya se inyectaban. Porque el pecado crece. La gente empieza a chulear una mujer cuando está casado, ¿va? Empieza a escribirse mensajitos, al rato ve pornografía, al rato comete fornicación, al rato mete adulterio, porque el pecado crece. Por eso tenemos que detener el pecado. Porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dice 1 Corintios 10:23, las 7 leyes de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? 1 Corintios 13:10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es
en parte se acabará. Entonces ya no nos vamos a tener que preocupar por muchas cosas, ¿va? Cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo va a venir lo perfecto? Cuando estemos al lado del Señor. Ya al lado del Señor se te van a olvidar todas esas tonterías que tenías en la cabeza, todas esas maquilaciones que tenías, todos esos pensamientos que no eran de Dios. Porque Él nos promete en Jeremías 17 que nos va a dar un nuevo corazón. Y yo lo creo. Sabía que científicamente, eso es lo que me gusta de Dios, que Dios prueba sus cosas hasta en lo físico. Científicamente, cuando un verdadero hijo de Dios se muere, eso me lo dijo un cardiólogo. Cuando un verdadero hijo de Dios se muere, su corazón se inclina hacia la derecha unos milímetros más. O sea, su corazón se mueve de la izquierda hacia la derecha, unos milímetros más. Me dijo el cardiólogo, únicamente el que es un verdadero hijo de Dios. O sea, cuando le hacen la autopsia, el corazón se le movió. Porque le hizo un corazón recto. O sea, Dios comprueba las cosas físicas. Es lo grandioso de Dios, que a mí me gusta mucho las cosas de Dios. Hay una vida física, una vida espiritual, ¿verdad? Fíjese muy bien. Que hay una vida física y una vida espiritual. ¿Cómo se representa la vida espiritual? Con el aceite en la Biblia. ¿Cómo se representa la vida física? Con el agua. Y si tú tratas de mezclar el agua con el aceite, ¿qué pasa? No los puedes mezclar. Hasta en las cosas físicas Dios se manifiesta si no vemos más allá de nuestras narices. Ya vimos 3 leyes, ¿verdad? La ley de Moisés, la ley de los profetas, la ley de la fe o del espíritu, y vamos a ver la ley del justo juicio. La ley del justo juicio de Dios. Esa ley aplica para todos, el que es creyente, no es creyente, ¿va? Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre segare, eso también segará. Ahí no dice, hermanos, lo que ustedes siembren, no dice todo hombre. Esa es una ley general. Si mis amigos son satánicos, también. Si es un ateo, también. Todo lo que sembrases, vas a cegar. Si tú siembras, pero muchas veces la gente no se fija que si siembras tú envidia, rencor, resentimiento, abandono, todo eso vas a cosechar algún día. Porque el pecado te va a alcanzar tarde o temprano. Y si no te alcanza aquí, te alcanza allá abajo en el infierno, pero te va a alcanzar. Porque la Biblia lo dice y Dios es fiel y su palabra es fiel. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dice en Números 22, ¿verdad? Él si lo dice se hace. Entonces nadie se puede escapar. La gente corrupta, la gente mala, los políticos, tarde o temprano el pecado los va a alcanzar. Que mi compadre es mujeriego, jugador, parrandero y jugador y tiene 3 viejas, pues al rato el pecado lo va a alcanzar. Porque es una ley de Dios. Nadie se puede escapar. Dice Romanos 2:2, porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad con los que hacen tales cosas, ¿verdad? Y el contexto dice con los que se acuestan con varones, el uso natural de la mujer, etcétera. Todo eso te va a alcanzar. ¿Sabía que una persona homosexual, una lesbiana, se le acorta de promedio 30 años de vida a esa persona? Que pudo haber vivido más, pero Dios le acorta los días de su vida. Dice el Salmo 119, 137, justo eres tú, oh Señor, ¿va? Y tus rectos son tus. Rectos son tus. Si Dios no fuera justo, entonces no fuera Dios. Ay, se la paso. No, Dios es un Dios justo. Dice 2 de Tesalonicenses 1:5, lo que es una prueba manifestada del justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, para el cual asimismo padecéis. Por eso muchas veces nosotros padecemos como cristianos, porque algo hicimos en el pasado, pero vamos a padecer y vamos a padecer por Él.
Pero Él dice que nos va a levantar. No importa cuántas veces hemos caído, Él nos va a levantar. No importa cuántas veces tropecemos, Él nos va a detener. Él es todopoderoso. Una vez alguien me dijo, pues yo admiro al apóstol Pedro que caminó en el agua, tan siquiera caminó unos pasos, pero los caminó, pero se hundió. Pero le dije, pero no importa si te hundes o no, lo importante es quién te saque, como Cristo me sacó a mí. No importa que yo me hunda, no importa, Él me va a sacar. No importa si yo tengo una tristeza, una depresión, Él me va a llenar de gozo y de alegría, porque Él es mi Señor. Él es mi roca fuerte, el castillo mío. Dice 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es cosa justa para con Dios recompensar tribulación a los que atribulan. Fíjese, eso no está en la ley de los profetas, en la ley mesiánica, sino eso es un justo juicio de Dios. Entonces, ¿cómo vas a dejar que alguien te atribule? ¿Verdad? Juan 7:24, las 7 leyes de Dios, no juzgues según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. ¿Verdad? Porque muchas iglesias te enseñan, no juzgues para que nadie te juzgue. No, la Biblia dice que tú juzgues con justo juicio. ¿Y de quién es el justo juicio? De Dios, no tuyo. Si tú vas a juzgar a alguien, agarra la Biblia y con la Biblia lo juzgas. Hermanito, aquí dice que no digamos mentiras. Hermanito, aquí dice que nosotros debemos comportarnos bien. Eso no es juzgar a otros. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa ley del justo juicio. 5, la ley moral de Dios. ¿Verdad? Que ahorita, en esta época, desgraciadamente está por los suelos. La ley moral, ¿verdad? La ley que no vamos, que los cristianos no participemos en el carnaval de Brasil. ¿Sabía que se llama carnaval porque es carnal, porque enseñan la carne? Por eso se llama carnaval, si usted no lo sabe. De ahí viene esa palabra. Entonces, hacemos esa ley moral de Dios, ¿verdad? Dice 2 Corintios 9:6. Esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra abundantemente también abundantemente. Es de doble aplicación esta ley, como el justo juicio de Dios, ¿verdad? La ley moral, ¿verdad? Yo soy una persona con moralidad alta. ¿Quién es una persona con moralidad alta? Aquella que no miente. Aquella que hace lo correcto, aquella que no dice palabras obscenas, palabras sucias, palabras malas, que no hiere a las personas con su lengua. Es una persona moral, una persona íntegra. Y nosotros como cristianos debemos estar íntegros, porque el Dios viviente está dentro de nosotros y nosotros tenemos que ser moralmente un ejemplo para otros. ¿O qué le vamos a enseñar a los menores? ¿Qué clase de moralidad le vas a enseñar a otros? Jacobo, Santiago 3:18 dice, ¿verdad? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como dice en Mateo 5, bienaventurados los pacifistas, dice Jesús. Si tú siembras paz, ¿vas a qué? Tener paz. Si tú tienes paz con tu vecino, vas a tener paz. Pero ¿qué pasa si le haces la guerra al vecino? No creo que él tenga paz. Entonces, ¿eres un pacificador o no? Proverbios 22:8 dice, el que siembra iniquidad, vanidad segará. Fíjese muy bien lo que me gusta mucho cómo dice este proverbio. Que el que siembra iniquidad, vanidad segará. Por eso hay tanta gente vanidosa en este mundo. Porque ha sembrado mucha iniquidad. ¿Se fija? Y será consumirse y consumiráse la vara de su ira. Su misma vanidad lo va a acabar un día, ¿va? ¿Qué quiere decir vanidad en griego? Hueco. Una persona vanidosa es una persona hueca. Mira cómo tú eres de vanidoso, mira cuántas selfies te tomas, mira cuántas fotos te tomas. No, vanidad, la palabra correcta en griego quiere decir tú eres una persona cabeza hueca. Y ahí viene Vanidades, la revista, para cabezas huecas.
Vanidad es que te falta algo y te falta Cristo, te falta la pieza del rompecabezas, te falta Dios dentro de ti, para que entiendas que tú te debes de humillar en vez de exaltar. 1 Corintios 15:36 dice, insensato, ¿va? Algunas Biblias pusieron necio. Insensato, no seas necio, lo que tú siembras, vas a cosechar, ¿va? Y lo vas a recibir si antes que murieres, dice la Biblia. ¿Se fija? ¿Y qué te dicen en muchas iglesias? No le digas necio al hermano, no le digas necio. Dice al hermano. Pero tú le puedes decir necio a otro. Oseas 10:12 dice, sembrar para con vosotros en justicia, segar para con vosotros en misericordia, hará para con vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar del Señor hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Va? Porque un día dice que nos va a poner nuestra ley en los corazones y todas esas leyes nosotros las vamos a saber. Entonces tenemos esa ley de la moralidad. Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, dice Job. Imagínense, Job. Ya vimos la ley de Moisés, la ley de los profetas, la ley del espíritu o de la fe, ¿verdad? La ley moral. Y vamos a ver la ley de la naturaleza. La naturaleza también tiene ley, ¿sabía eso? Por eso, así me dijo años atrás un gringo que él era cristiano y talaba los bosques ilegalmente. Le digo, ¿tú eres cristiano y tú talas los bosques ilegalmente? Y agarras más madera de lo que el gobierno te permite agarrar. Digo, no creo que seas tan cristiano, porque Dios todo lo ve, ¿verdad? La ley natural incluye la ley de la física, ¿verdad? La ley de la física, ¿verdad? De Newton, ¿verdad? De Arquímedes, ¿verdad? Los más grandes físicos, ¿verdad? Que descubrieron las leyes de Dios. Ellos no descubrieron ninguna ley, la ley de la inercia, ¿verdad? ¿Sabe la ley de la inercia? Todo lo que sube tiene que bajar. La ley de la relatividad, que toda fuerza produce una reacción. La ley de la dinámica, la ley de la flotación, la ley de la entropía. Son leyes naturales de Dios. ¿Sabía que todo se va a hacer viejito? Esa es la ley de la entropía. Hasta un pedazo de acero se va a hacer viejo. ¿Sabía que en Nueva York hay muchos puentes que han sido construidos desde los 1940, que tienen cables de acero que han sido reemplazados muchas veces porque hasta el acero se acaba? Todos vamos a perecer, todos nos vamos a envejecer. Esa es la ley de la entropía. Los planetas, las galaxias, el sol, todos. Porque todo lo físico desaparece, todo lo espiritual permanece, dice Dios. Todo eso, ¿verdad? Por eso dice, mira las cosas que de arriba, que las cosas que son espirituales, esas no perecerán. No porque usted tenga un búnker de acero, dice, ya, aquí estoy, aquí. No, ese búnker de acero tarde o temprano se va a envejecer al igual que usted. A lo mejor usted se va más rápido que el búnker porque el acero aguanta más. Hebreos 6:7 dice, porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. ¿Va? Así como nosotros recibimos bendiciones espirituales, también la tierra recibe agua para bendición de Dios. Cada vez que llueve es bendición para Dios, para la tierra, porque puede producir fruto, puede producir grano. ¿Va? Hebreos 6:8, mas los que produje espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición y cuyo fin será ser quemada. ¿Verdad? Dice Génesis 3:17, y al hombre le dijo, por cuando obedeciste la voz de tu esposa, dice en Génesis 3:17, ponga mucha atención en esta cita porque en esta cita en las Biblias modernas promueven la unión libre. Dicen, porque por cuando obedeciste a la voz de tu mujer. Es que la Biblia dice que mi mujer, no dice que mi esposa. No, la Biblia dice esposa, le cambiaron en algunas Biblias, dice esposa. Dios instituye a la esposa desde Génesis.
No dice que la mujer, porque obedeces a la voz de tu mujer. No, a la voz de tu esposa, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por el amor a ti. Entonces, ¿por qué maldijo Dios a la tierra? Por amor a nosotros. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y más si te da reflujo, o más si comes mucho, ¿va? Con dolor, o te va a costar mucho, con el sudor de tu frente te va a costar. Dice Génesis 3:18, espinos y cardos procederá, y comerás hierba del campo. Algunas Biblias pusieron plantas, ¿va? Pero es hierba. Imagínense, cuando Adán estuvo en el jardín, en el este del Edén, los árboles no tenían espinas, las rosas no tenían espinas. No había cardos, no había hierbas malas, todo era hermoso. Pero por la maldición de Dios a la tierra, se produjeron los cardos y espinos. Entonces, hasta en lo físico, cuando Dios maldice, hasta en lo físico se ve. ¿Va? Imagínense. Génesis 3:19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo serás tornado, regresado. No dice te convertirás, como muchas Biblias dicen, no, serás tornado, porque de ahí te tomaron y ahí vas a regresar. Espinos y cardos, ¿va? Qué bonito fueran las rosas si no tuvieran espinas el día de hoy. No hubiera habido corona de espinas para nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:20, porque la criatura fue sujeta a la vanidad. Esa es la ley natural. No de su voluntad, sino por causa de aquel que sujetó en la esperanza. Entonces la gente es vanidosa por naturaleza. La gente es mentirosa muchas veces también por naturaleza. Muchos de los pecados que el ser humano los hace es por naturaleza. O si usted tiene la oportunidad de ver un niño de 5 o 6 años y se porta mal el niño y le pega de patadas al otro niño, lo descalabra, ¿quién le enseñó a ese niño a portarse mal? Ya es por natural, ya viene con ese chip. Ya viene programado el niño. No le tienes que enseñar una caricatura del Kung Fu Panda para que le dé un caratazo al otro niño. Ya sabe, el niño ya sabe. Así mucha gente me ha dicho, no, que yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que voy a portarme mal. Digo, no me impresionas. Cualquiera se puede portar mal. A mí, dime que te vas a portar bien, entonces sí me vas a impresionar. ¿Verdad? Porque mucha gente tiende a decir eso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, no impresiona a nadie, mucho menos a Dios. ¿Verdad? Porque la única forma que Dios te va a tomar en cuenta es cuando tú empieces a caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacer circo, maroma y teatro, levantar tus manos, llorar, tirarte al piso. Pero el día que tú empieces a caminar como camina nuestro Señor Jesucristo, Dios va a poner los ojos en ti. Romanos 8:21, la vida del Espíritu, de las 7 leyes de Dios, porque también la misma criatura fue liberada de la servidumbre de la corrupción en la libertad del glorioso de los hijos de Dios. ¿Va? Fuimos libertados de la maldición de la ley, la maldición de la tierra, la maldición del pecado. ¿Sabe que somos liberados por 7 maldiciones? También porque es un Dios perfecto de 7. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y ya está en dolores de parto hasta ahora, la pobre tierra. Imagínense la tierra, se despierta en la mañana y calentamiento global, que el niño, que la niña, ya la tierra dice, me quiero sacudir para que todas esas cucarachas se caigan. Porque pues ya se la están acabando los seres humanos. Y grita, la tierra gime. Dice que la tierra gime cuando también derrama sangre en el suelo. La tierra se da cuenta cuando hay un asesinato, cuando hay un crimen y la sangre cae en el suelo. Porque es vida.
Y la última ley, ¿verdad? De las 7 leyes de Dios, la ley de las naciones. No se tiene que preocupar esa hasta que lleguemos al milenio. ¿Va? Dice, en esa ley nosotros vamos a tener caridad, servir, adorar, bendecir. En esa ley no vamos a tener ni esperanza ni fe, porque ya todo está cumplido. ¿Se fija? Ya para que tenemos fe, si ya estamos con Él. Ya para que tenemos esperanza, ya estamos con Él. Dice Romanos 2:15, los cuales la obra está escrita en los corazones, dando testimonio juntamente a sus conciencias, acusándonos mientras tanto, o también seamos escudosamente sus pensamientos los unos a los otros. ¿Sabía que en esa cita, en la Reina Valera 60 y en la nueva versión internacional, borraron seis cosas o más? Todo lo de azul y lo de abajo lo borraron. 7 cosas, creo. 8 con la de arriba. Romanos 2:15. Jeremías 31:31. He aquí el Señor viene en los días, dice el Señor, los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Hebreos 10:17. Ese es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí ahí cuando vamos al culto en el milenio, no te voy a decir, hermano, no está su Biblia. Aquí la traigo. Ya está escrita en mi corazón. Ya está escrita en mi mente. Ya Dios me programó. Cuando me vio en las nubes, me hicieron lavado del cerebro. Llegué santo, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de tus iniquidades. Ni tú tampoco te vas a acordar si usted no lo sabe en el milenio. Tú le vas a decir en el milenio al hermano, ¿te acuerdas cuando nos portábamos mal? Y el hermano, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo que soy querubín. Eso es lo que vas a decir, porque ya no te vas a acordar, ni Dios se va a acordar de nosotros, porque vamos a ser uno en Él. Uno solo en Él. Dice, vamos a estar unidos. Su cuerpo, su gloriosa iglesia, va a estar casada, unida, una sola carne con Él. Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya hubo compra, ya en el milenio, ya no tienes que hacer ninguna remisión, ninguna disciplina, nada. No hay pecado. Dice Revelación o Apocalipsis 2:27, nosotros nos va a ir muy bien en el milenio, vamos a vivir en la tierra prometida, ¿va? Pero los que vivan fuera de la tierra prometida, Jesús los va a juzgar con barra de hierro. Ahí sí, si se portan mal, cuello, decapitado, dice la Biblia. ¿Ah? Dice, y regirá con vara de hielo y serán quebrantadas como un vaso del alfarero. Yo también he recibido de mi Padre. Revelación 19:15 dice, y de su boca saldrá una espada aguda para herir a ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Ay, al fin que estoy en China y Dios no me ve. Y de repente, nada más lo ve. Y aún así se van a rebelar. Al final van a soltar a Satanás y se van a rebelar y van a hacer un gran ejército con Gog y Magog. Y al final a Satanás lo van a tirar con el falso profeta para inaugurar el lago de fuego, dice la Biblia. Y el que pisa largo vino del furor de la ira del Todopoderoso. Revelación 21:26, y llevará la gloria y la honra a las naciones a ella. 21:27, no entrará jamás ninguna cosa contaminada al milenio, a la tierra prometida. ¿Ah? Yo creo que van a tener como un escáner, como cuando vas a la corte. ¿Ah? Entras y va a sonar ti, 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 ti. No traigo ningún metal, no, pero traes pecado, salte. ¿Qué hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero? Porque Dios tiene 7 libros también. Por eso muchos se confunden y dicen, aquí dice que nos va a borrar del libro de la vida. Sí, a los que no son salvos los va a borrar del libro de la vida. La Biblia lo dice. Pero hay libro de la vida y libro de la vida del Cordero. Ahí van 2 libros. ¿En cuál tú estás escrito?
Porque si estás escrito en el libro de la vida del Cordero, dice los sagrados escritos de los judíos que estamos escritos con su propia sangre, nuestros nombres. No con letras de oro como te han cuenteado, ¿va? Porque nada inmundo entrará al cielo. Dice Romanos 3:9, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Ah? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? Imagínense, los judíos nacieron con la Torá debajo del brazo. ¿Somos mejores que ellos? No, en ninguna manera, porque hemos probado, tanto como los judíos, tanto como los gentiles, todos estamos bajo pecado. Si no rompemos una ley, rompemos otra. Si no rompemos la ley de Moisés, rompemos la ley de los profetas, si no la ley de la fe, si no la ley moral, si no la ley de la naturaleza, y no rompemos la ley del milenio porque todavía no llegamos ahí. Por eso necesitamos pedirle perdón todos los días a Dios. Porque no sabemos si lo hemos ofendido en algún punto. ¿Por qué? Porque si tú no le pides perdón a Dios, Dios no escucha. Dice, una de las cosas que bloquea tu oración, tu petición a Dios, es tu pecado. Y yo te sugiero que antes que tú ores a Dios, le pides perdón por tus pecados. Porque dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. No por nuestra bonita cara, sino por el pacto de la cruz. Por eso muchos no saben. Nosotros cuando oramos aquí los miércoles, lo primero que hacemos, Dios, si te hemos ofendido en algún punto, perdónanos, porque si no, esas oraciones no van a llegar ni al techo. Porque Dios es santo, santo, y tiene que limpiarnos constantemente para una santificación. Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que tú creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el 14 que son las arras. Estas son las arras, ¿sí? Las arras, el compromiso eterno con Dios. Del Espíritu. Hay una solución, ¿verdad? Hay una solución. Quizás no podamos cumplir la ley, pero queremos agradar a Dios en todo lo que podamos, ¿verdad? No nos conviene hacer todas las cosas malas. Es lógico. Algo cuando yo aprendí en los caminos de Dios, cuando Dios me redimió, cuando yo volví a nacer, yo entendí que tienes que tener sentido común, que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Si en la Biblia dice algo, por algo lo dice. Quizás no aplique a mí, pero en mi persona yo quiero hacer las cosas posibles para agradar a Dios, no para agradar a otros. Dice Romanos 2:16, ¿por qué es tan importante nuestro evangelio? Porque el día que juzgará a Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio, no conforme, dice según mi evangelio. Vamos a ser juzgados por ese único evangelio, no por otro. Por el evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y el juez va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ya vamos a terminar, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de, gritaron en algunas Biblias, de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo es la salvación? Dice, a todo aquel que cree lo que yo hice en la cruz. Dice el evangelio de gloria, el evangelio para la iglesia, las últimas nuevas. No hay otra noticia más reciente de Dios más que esta, que dejó para su iglesia, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que la vida en Cristo está escondida, por eso muchos no saben ni siquiera el evangelio. El evangelio dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en mi lugar para detener esa ira, para tener las paces con Dios. Y que tengo que tener fe en lo que Él hizo, fe en la vida que Él derramó, fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, Dios te va a ir encaminando y abriendo tu entendimiento, y sabrás que no solo hay una ley, hay más leyes en la palabra de Dios para agradar a nuestro todopoderoso
a nuestro Redentor, a nuestro Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.